Bienvenidos al lugar donde el miedo cobra vida, donde escucharás esos relatos que van a hacer esta noche no puedas dormir. Estás entrando a Ecos de miedo. El Cristo de los ojos abiertos. Te voy a contar algo que nunca había dicho en voz alta. No sé si me lo vayas a creer, pero cada vez que recuerdo me sudan las manos y siento un escalofrío en la nuca. Vivo en una casa vieja heredada de mi abuela, en un barrio de la Ciudad de México, de esas casas que siempre huelen a humedad, con muebles antiguos y retratos de gente muerta en las paredes. Pero hay algo peor, un Cristo de madera grande, con la piel cuarteada y las venas marcadas en los brazos. Siempre me ha parecido raro, porque a pesar de ser una figura religiosa, nunca me transmitió paz, al contrario, desde niño me causaba angustia mirarlo. Mi abuela decía que ese Cristo venía de un panteón abandonado, según ella. Un velador lo había rescatado de una capilla en ruinas, después de un incendio, pero cuando llegó a casa, las cosas cambiaron. Ruidos, sombras, susurros, y ese Cristo siempre estaba allí, colgado en la sala, con los ojos cerrados. La primera vez que lo vi moverse fue una madrugada. Estaba acostado en la sala porque hacía mucho calor en mi cuarto. Las ventanas abiertas, la televisión encendida, sin volumen. De repente, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera parado junto a mí, respirándome la cara. Abrí los ojos. La tele mostraba puras rayas grises. Lo peor fue darme cuenta que el Cristo ya no estaba en la pared. Me quedé helado, me incorporé lentamente y ahí estaba, de pie, junto a mí. El Cristo con los brazos caídos a los costados, los clavos rotos y la cabeza ladeada. Pero lo más horrible fueron sus ojos. Los tenía completamente abiertos, negros como pozos. Yo quería gritar, pero no pude. Solo escuché un murmullo que venía de su boca entreabierta. No entendí lo que decía, era como un rezo al revés, como si escupiera palabras de otro mundo. Me tapé la cara con las manos y recé lo único que sabía, pero cuando bajé, el Cristo ya no estaba junto a mí. Lo volví a ver colgado en la pared, como si nunca se hubiera movido, solo que ahora con los ojos abiertos. Y desde esa noche, cada vez que paso por la sala, siento su mirada detrás de mí. A veces escucho que cruje la madera, como si se aflojaran sus brazos. Y hay madrugadas en las que despierto con marcas en los tobillos, como si unas manos de madera me hubieran sujetado mientras dormía. No sé cuánto tiempo más pueda vivir con esto, pero cada noche, antes de cerrar los ojos, tengo miedo de despertar y verlo otra vez, ahí parado. Y si no, caminando hacia mí. La Virgen de la Sangre. Nunca creí en las historias del pueblo. Decían que la capilla vieja, la que está casi al borde del cerro, había una imagen de la Virgen llorando sangre cuando alguien estaba a punto de morir. Yo siempre pensé que eso eran cuentos de viejos, leyendas para asustar a los niños o mantenerlos alejados del templo abandonado. Hasta que me pasó a mí. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi tía Rosa enfermó de repente. Fue algo extraño. Amaneció hablando sola, temblando y con los ojos abiertos como si hubiera visto algo espantoso. Los doctores no supieron decirnos qué tenía. Decían que tal vez era un derrame cerebral o demencia repentina, pero yo sospechaba otra cosa, sobre todo porque antes de quedarse completamente ida, mi tía alcanzó a decir algo que me heló la sangre. Fui a ver a la Virgen. Ella ya me vio. Después de eso, no habló más. Me quedé dándole vueltas a las palabras. ¿La Virgen? ¿Se refería a la del cerro? ¿La de los milagros? ¿O la de la sangre? Una noche no aguanté la curiosidad. Me armé de valor y subí solo a la capilla abandonada. El aire estaba pesado.
como si el monte entero respirara en mi nuca. Llevaba una linterna, pero la batería empezó a fallar justo al llegar al portón de hierro oxidado. Aún así, empujé la puerta. Crujió como si se quebrara. Adentro, el olor era humedad, a madera podrida y a veladoras apagadas hace mucho tiempo. Caminé despacio, evitando las bancas rotas, hasta llegar al altar principal. Y ahí estaba ella, la Virgen. La Virgen era distinta a las demás vírgenes que yo conocía. Tenía el manto azul, sí, y las manos juntas en oración, pero el rostro, había algo raro en su rostro. Los ojos eran de cristal, pero no reflejaban la luz, más bien absorbían la oscuridad. Y lo peor fue cuando me acerqué y vi que las comisuras de sus ojos escurrían dos hilos delgados y oscuros, como si estuviera llorando tinta. Me llevé la linterna al rostro de la estatua. No era tinta, era sangre. Bajaba despacio por las mejillas de la Virgen, goteando en el mármol. El líquido tenía un brillo espeso, un rojo casi negro. Me quedé paralizado. Quise rezar, pero no me salían las palabras. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, cuando de pronto escuché algo detrás de mí. Un susurro, o mejor dicho, un sollozo. Giré la cabeza. No había nadie. Pero el llanto siguió. La capilla comenzó a oscurecerse aún más. Las sombras parecían moverse, retorcerse en las esquinas. Y entonces la Virgen, con la cabeza inclinada, pareció abrir un poco la boca, apenas 1 milímetro, lo suficiente para que saliera de ahí un susurro claro, frío, que me metió directo a mi oído. Tú ya estás marcado. Me eché hacia atrás y casi al suelo. Quise correr, pero las piernas no me respondían. La Virgen seguía llorando sangre y su rostro, antes inexpresivo, ahora parecía sonreír. Sí, sonreía. No sé cómo lo logré salir de ahí. Bajé corriendo por el cerro, tropezando, rodando por el pasto húmedo. Cuando llegué a mi casa, el reloj marcaba las 3 de la mañana, esa misma hora en la que dicen que se abren las puertas del otro lado. Esa noche no dormí. Al día siguiente, mi tía Rosa murió. Desde entonces, no he vuelto a la capilla, pero he notado algo peor. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo el rostro de la Virgen, la sangre bajando de sus mejillas, la sonrisa torcida, y escucho su voz otra vez, cada vez más cerca, cada vez más real. Tú ya estás marcado. No sé cuánto tiempo me queda, pero estoy seguro de una cosa. Cuando sea mi hora, la Virgen de la Sangre va a estar ahí, mirándome, llorando, riéndose, y esta vez no voy a poder escapar.